Cordial saludo. Este video tutorial ha sido elaborado con el fin de que sirva como una guía para aquellos estudiantes del curso Lógica Matemática de la UNAD que se encuentran desarrollando su ejercicio número 2 de la tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Para ello nos hemos fijado los siguientes objetivos. Primero, el objetivo general va a ser desarrollar un ejemplo completo del ejercicio número 2 contenido en la guía de actividades de la tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Nuestros objetivos específicos serán los siguientes. Primero, vamos a obtener la conclusión que se identifica en el argumento. Segundo, vamos a identificar la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento. Y tercero, vamos a definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. Para ello, observamos en nuestra guía de actividades que nos está pidiendo inicialmente que para el desarrollo de este ejercicio es necesario que el estudiante revise en el entorno de conocimiento de la unidad 2 las siguientes referencias, y nos da 2 referencias, y que una vez hayamos realizado la lectura de estas referencias vamos a desarrollar la actividad propuesta. La guía de actividades nos muestra también lo siguiente: descripción del ejercicio, que a continuación vamos a encontrar los argumentos para el desarrollo del ejercicio número 2. Tenemos 5 ejercicios y nosotros en este caso vamos a seleccionar el ejercicio A. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa, y si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo. Vemos que nos está pidiendo una conclusión, la ley de inferencia aplicada y el lenguaje simbólico. Para ello, entonces, la misma guía de actividades nos está indicando lo siguiente: el estudiante deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Número 1, vamos a hallar la conclusión que se identifica en el argumento. Segundo, identificar la ley de inferencia que se aplica para probar dicho argumento. Y tercero, definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. Entonces tenemos nuestro ejercicio seleccionado. Y primero, entonces, para empezar con el desarrollo del ejercicio, debemos definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya sabemos o ya conocemos qué es lenguaje natural y qué es lenguaje simbólico. Ya hemos hablado de proposiciones simples y de proposiciones compuestas. Esas proposiciones compuestas también podemos hablar de premisas, las cuales vamos a trabajar en este ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Inicialmente debemos hallar nuestras proposiciones simples. Entonces, primero nuestra proposición simple P. Vemos que Carlos madruga el lunes. Ahora la proposición Q. Carlos sale más temprano de su casa. Proposición R. Carlos llegará temprano al trabajo. Entonces ya hallamos las proposiciones simples, de las cuales está compuesta nuestra expresión o proposición en lenguaje natural. Entonces tenemos 3 proposiciones simples. Ahora vamos a elaborar la expresión en lenguaje simbólico o formal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a llevar nuestra expresión dada en lenguaje natural a lenguaje formal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a hallar nuestra premisa número 1. Observemos que está compuesta por las proposiciones simples P y la proposición simple Q, unidas con el conector lógico condicional. Entonces encerramos en paréntesis y ya nos quedó nuestra premisa número 1. Ahora la premisa número 2, vemos que está compuesta por la proposición simple Q y la proposición simple R, también unidas con el conector lógico condicional. Si algo, entonces algo. Si algo, coma, entonces algo. También encerramos en paréntesis. Bien, ahora nuestra conclusión. Esta es la que no conocemos y debemos hallar que nos está solicitando el desarrollo del ejercicio, hallar la conclusión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, para hallar la conclusión tenemos algo que se llama leyes de la inferencia lógica. Vemos en nuestro pantallazo, ahí, algunos ejemplos de leyes de inferencia lógica. Vemos el modus ponendo pones, modus tollendo tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, etc. Son algunas de las leyes, no están todas, pero digamos que son algunas de las principales leyes de inferencia. Entonces observemos que estas leyes están compuestas por unas estructuras que no se pueden modificar en caso de cada ley,
porque si la modificamos ya no sería la ley, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que el silogismo disyuntivo, tenemos la premisa 1 P o Q, en la premisa 2 negamos P, y en la conclusión obtenemos Q. Si tenemos P o Q, si tengo hambre o tengo sed, en la premisa 1 y en la premisa 2 no tengo hambre, por lo tanto nuestra conclusión tengo sed. Es un ejemplo de lo que es el silogismo disyuntivo. No podemos modificar esas estructuras porque son leyes. Entonces, utilizando estas leyes debemos hallar la conclusión de nuestro argumento en lenguaje formal o simbólico. Veamos cómo vamos a hacer esto. Entonces, como no conocemos cuál ley debemos aplicar, entonces sí debemos tener en claro hasta este momento la estructura de la proposición que estamos desarrollando. Sabemos que está compuesta por dos premisas, la premisa 1 P entonces Q, la premisa 2 Q entonces R. Vamos a mirar detenidamente cuál de las leyes que tenemos se ajusta o se parece a lo que tenemos hasta este momento, a esa estructura, ¿cierto? Vemos que el modus ponendo pones no puede ser, no es, porque el ponendo pones la premisa 1 P entonces Q, que ahí sí se parece a nuestro ejercicio, pero la premisa 2, el ponendo pones, dice que es solo P. La premisa 2 nosotros tenemos Q entonces R, entonces no es ponendo pones. Y así cada una de las leyes podemos ir mirando cuál se parece a nuestro ejercicio. Entonces, en este caso vemos que el silogismo hipotético se parece a la estructura que tenemos hasta este momento. Premisa 1 P entonces Q, premisa 2 Q entonces R. Se parece muchísimo, quiere decir que esta ley es la que nosotros podemos aplicar para hallar nuestra conclusión. Observemos el silogismo hipotético que nos dice premisa 1 P entonces Q, premisa 2 Q entonces R. Por lo tanto, la conclusión da P entonces R. P entonces R es la conclusión de la ley, por lo tanto, en nuestro ejercicio también obtenemos esa conclusión, P entonces R, porque esa es la conclusión del silogismo hipotético. Bien, entonces ya una vez hallada la conclusión, ya sabemos que la ley que aplicamos fue el silogismo hipotético, SH, ¿cierto? Entonces vamos ahora sí a dar respuesta a nuestro primer interrogante que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es ese interrogante? ¿Cuál es la conclusión? Entonces ya conocemos que la conclusión es P entonces R, la colocamos en nuestro ejercicio y podemos darla también en lenguaje natural. P, si Carlos madruga el lunes, entonces R llegará temprano al trabajo, Carlos llegará temprano al trabajo, entonces nuestra conclusión queda si Carlos madruga el lunes, entonces Carlos llegará temprano al trabajo. Y hemos hallado nuestra conclusión del ejercicio. Procedemos ahora, entonces, a definir la ley de inferencia aplicada. Ya sabemos que aplicamos el silogismo hipotético, lo colocamos también en nuestro ejercicio, el silogismo hipotético. Ahora, vamos a hablar del lenguaje simbólico. Entonces, ¿cuál es nuestro lenguaje simbólico? Ya hallamos, el lenguaje simbólico fue lo primero que hicimos para poder hallar nuestra conclusión y la ley de inferencia aplicada. Entonces ya tenemos este punto también desarrollado. Ya tenemos nuestro lenguaje simbólico, así lo debemos dar en nuestro ejercicio. Porque esta es la estructura del silogismo hipotético. Así debemos darlo en nuestro ejercicio, en nuestra tarea también. Entonces así, en esta forma debemos hacer nuestro avance en el foro de trabajo para que el tutor haga la realimentación respectiva. Y si está bien, si está correcto, así lo debemos colocar en nuestro documento final a entregar en el entorno de seguimiento y evaluación. Entonces ya desarrollamos el ejercicio número 2 de la tarea 2. Tenemos la expresión si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa, y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. La conclusión de nuestra proposición va a ser P entonces R, si Carlos madruga el lunes, entonces Carlos llegará temprano al trabajo. La ley de inferencia que aplicamos fue el silogismo hipotético,
SH, y el lenguaje simbólico nos quedó de la siguiente manera: premisa 1, P entonces Q, premisa 2, Q entonces R, y la conclusión de nuestro ejercicio fue P entonces R. Muchas gracias, y los tutores de la red del curso quedamos atentos a sus inquietudes, para lo cual pueden comunicarse con nosotros por todos los canales socializados en diferentes correos. Muchas gracias y hasta pronto.